Y vamos a hablar sobre la audición. Seguramente nosotros varias veces, en alguna oportunidad, hemos visto una telaraña. Esas telarañas que a veces hay entre las paredes cuando no son tarrajeadas, hay una tela de araña. Y nosotros, me imagino que de niños jugábamos con una pajilla, movíamos la tela de araña, y entonces la araña pensaba que había caído un insecto, una mosca, un mosquito, y la araña salía a tratar de capturarlo, ¿ok? Bueno, ¿por qué les hago recordar esto? Porque la estructura que tiene prácticamente esa tela de araña redondita que hay, o a veces en las esquinas esa tela de araña, es más o menos como funciona el tímpano. Muy pocas personas han visto un tímpano en vivo y en directo. Pues le cuento que el tímpano, esa membrana que está en la parte interna del oído, el oído, les cuento, tiene tres partes, es como un túnel. La parte de afuera, donde nosotros metemos el jabón para lavar la oreja, ese es el oído externo, ¿no? ¿Cuál es el límite? Donde se acaba el oído externo, empieza, ahí está la membrana, el tímpano, ¿no? Y después ahí viene el oído medio y al fondo viene el oído interno. ¿Y qué tiene que ver la tela de araña con el oído? Porque estoy seguro que el 95% de todos los peruanos nunca han visto en vivo y en directo, nunca han visto un tímpano. Y el tímpano es así, es exactamente como una tela de araña, ¿no? Un hilito fino, delgado. Y entonces, así como la araña que vive al fondo tiene su tela afuera para esperar que cuando algún insecto se quede atrapado, por tratar de escaparse, mueve la tela de araña, y entonces esto le avisa a la araña de que alguien ha caído en su trampa y sale a capturarlo. Pues algo así ocurre en el cuerpo humano. Tenemos un tímpano, y ese tímpano, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en la calle, escuchando, por ejemplo, que pasa un tren, escuchando que cae la lluvia, que alguien grita, ese sonido se propaga por el espacio, y entonces esta membrana que tenemos en el oído comienza a bailar. Y la magia está que esta tela de araña tiene tres huesecitos por dentro, ¿no? El yunque, el martillo y el estribo, que son tres huesitos muy, muy chiquitos, y entonces estos tres huesecitos se conectan ya a lo que conocemos como el oído interno, que ya sí, eso no se lo voy a explicar porque es una estructura ya muy, muy complicada y sería muy difícil de explicar si es que no hay una maqueta o no hay un video. Pero lo que sí quiero que sepan es que si nosotros esa membrana, que es el tímpano, algún día, por ejemplo, nos metemos un hisopo en la oreja para limpiarnos la oreja y se nos pasa la mano, vamos a perforar esa membrana de tímpano, y entonces la cadena de cómo se transmite el sonido de la calle hacia el cerebro se rompería, y entonces tú no vas a escuchar, ¿no? O si por ahí de repente tienes una infección, esa infección, si es mal curada, también lo que puede ocurrir es que parte de la membrana se esclerose, se rompe y ya no va a bailar, ¿no? Seguramente, si tú ya eres más joven, si me estás escuchando, cuando vamos a una fiesta y vemos el bajo, vemos como el bajo retumba, ¿no es cierto? El parlante retumba en ese movimiento. Pues lo mismo ocurre con el tímpano. Cuando alguien, por ejemplo, hoy día los jóvenes, ¿no?, tienen mucha tendencia a escuchar la música a un volumen muy alto, ¿ok? Y con el audífono incrustado en el oído, lo cual es una emanación brusca de sonido que con el tiempo eso afecta. Lo mismo le pasa a los odontólogos, que el motor de la fresa para poderte perforar el diente, el esmalte del diente, ese ruido es tan agudo que termina perforando el tímpano. En pocas palabras, antes de hablar con nuestro invitado, que es un especialista en la materia, lo que quería hacerte recordar son
algunas cosas básicas. El oído es un túnel que tiene una parte externa, una parte media y una parte interna. ¿Ok? Primera cosa que hay que recordar. Segundo, que entre el oído externo y el oído medio hay como una pared que es como una tela de araña que siempre se está moviendo, y lo que lo mueve es el sonido. Sonidos graves como o, agudos como i, sonidos medios como ¿no? Hay sonidos graves, medios, agudos, muy graves. Hay sonidos, por ejemplo, que nosotros no escuchamos, pero sí escuchan los perros. Por eso cuando hay temblor, ¿no? Nosotros seguimos durmiendo, pero el perro comienza a ladrar por lo menos 30 segundos antes que empiece el remesón, porque el perro siente unos sonidos graves que nosotros no escuchamos. Y la riqueza está de que ese tímpano debe de quedar intacto, sin que se rompa en ningún lado, sin que se arrugue, ¿no? Sin que se afloje, y todas esas cosas pueden suceder porque hay una infección, porque alguna persona o algún bebé no se mete un lápiz de color en la oreja y rompe el tímpano, o muchas veces jóvenes que escuchan música a todo volumen, o personas, por ejemplo, que trabajan en la mina perforando piedra, o dentistas, ¿no? O muchas veces el tráfico, taxistas. Yo sé que hay muchos taxistas que me escuchan, y a veces estás en la avenida Bancay y atrás tuyo se para un volquete y te mete un claxon que parece sirena de barco, te rompe, pues te hace un daño terrible al oído. Entonces, cuando eso ocurre, hay traumas, perjuicios, daños, lesiones a esa membrana que se llama el tímpano, y eso puede provocar en ti una lesión pasajera o una lesión de por vida. La sordera, y aquí termino para empezar la entrevista, la sordera puede ser de dos causas. Uno, cuando el proceso de cómo se transmite el sonido está fallando, es decir, que se rompe el tímpano o se malogra los huesecitos, el tímpano, el yunque, el estribo, o si no, ya cuando el problema es interno, ya es cuando ya el nervio se esclerosa, se atrofia, se malogra, y el nervio que lleva la información al cerebro, porque el tímpano lo único que recibe es un movimiento. El que va a decir si el grito del animal es un león, o es una cebra, o es un águila, eso lo va a saber solamente el cerebro, porque es el cerebro el que aprende a reconocer los sonidos. El tímpano lo único que hace es bailar, y bailar a diferente frecuencia, ¿no? Entre miles y miles de frecuencias distintas que hay. Entonces el cerebro puede diferenciar cuando relincha un caballo o cuando rebuzna un burrito, ¿no? Es el cerebro. Entonces uno puede quedar sordo o casi sordo, ¿no? Si es que tiene un problema acústico, es decir, cómo los sonidos llegan hasta el oído medio, o también uno puede quedar sordo cuando el problema es otro, es que se cortó, se atrofió, se malogró el sistema nervioso, ¿no? Que lleva la información al cerebro, a la parte temporal dentro del cerebro, donde se reconocen los diversos sonidos que emite la naturaleza. Ahora sí, con toda esta introducción, vamos a presentar al licenciado César Gutiérrez Abarca. Él es el subgerente general de Tecnología Auditiva Americana, que es una empresa que tiene mucho tiempo en el mercado, ¿no? Es una institución que tiene mucho tiempo conociendo, ayudando a que las personas puedan restablecer los daños que hay en la acústica, en la capacidad de oír. Así que vamos a presentarlo. Mi querido César Gutiérrez, bienvenido al programa. Tu saludo a todo el Perú que nos está escuchando. Muchas gracias, Armando. Aquí gustoso de poder conversar con los oyentes, poder comunicarles, darles indicaciones de prevención, hablar del tema, ya que el tema de la cultura auditiva en nuestro país
en función a la prevención de la salud auditiva es muy escasa, ¿no? En tu trabajo, que tienes muchos años ya dedicado a este tema tan importante, ¿cuál es la principal razón en que los pacientes te van a buscar? ¿Por qué te buscan más los pacientes de Lima y Perú? Bueno, nos buscan definitivamente porque empiezan a tener problemas de comunicación, porque no escuchan, porque empiezan a pedir que les repitan las cosas, empiezan a subirle demasiado volumen al televisor. Y recién, lamentablemente, cuando ya tienes esas dificultades, en la mayoría de los casos es demasiado tarde, porque ya no hay operación ni medicina que pueda restablecerte esa pérdida de audición. Y es ahí donde nosotros hacemos una exhaustiva evaluación audiológica y podemos recomendarle el mejor tipo de audífono o una prótesis auditiva para solucionar el problema del paciente, ¿no? Y pueda volver a comunicarse normalmente, ¿no? Esta sintomatología que me está refiriendo, que es que las personas dicen, ¿cómo? ¿Qué? ¿No? Esa es una de las cosas. Alguien te habla y tú dices, en tu casa todo el mundo contesta, pero el único que está, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? O sea, si todo el mundo contesta la primera y tú no, algo está pasando, ¿no es cierto? La otra es cuando te dicen, baja el televisor. Si te dicen eso, y obviamente son las 8 de la noche, nadie está durmiendo, quiere decir que te están diciendo tus familiares de que tú estás escuchando mucho más alto, ¿ok? Cuando ocurren estos síntomas, mi querido César, ¿qué edad suele tener esos pacientes que te visitan? Bueno, te cuento que eso está variando últimamente. Hay una tendencia a que las personas más jóvenes tengan pérdida auditiva. Antes la proporción, te estoy hablando unos 5 años atrás, la proporción era 70% de personas de la tercera edad. Y eso ha ido variando porque ahora hay nuevos riesgos que riesgos emergentes de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Los equipos de sonido, los auriculares para escuchar música, incluso la contaminación acústica ha aumentado mucho. Entonces, ¿qué está pasando? El INEI ha sacado en julio de este año una estadística muy interesante que habla de proporciones de edad y coincidentemente coincide con nuestra población de pacientes que nos visitan. Por ejemplo, tenemos un 8% de personas menores a 15 años, tenemos un 41% de personas que tienen entre 15 a 64 años y un porcentaje 51% con personas más de 65 años. Entonces el porcentaje está variando, ¿no? Y la tendencia mundial es que de acá 5 años, 10 años van a haber más jóvenes y estiman que en 15 años las personas que tengan 40 años, 30 años tengan mayor pérdida auditiva por estos nuevos riesgos, ¿no? Y falta de cuidado, de abuso, de exceso de la audición, ¿no? Y ahora, por ejemplo, otro riesgo importante que ahorita estamos expuestos es en Navidad, Año Nuevo. Todos los pirotécnicos que tienen demasiada intensidad, muchos incluso superan el umbral del dolor y nuestros niños están expuestos, incluso los bebés están expuestos. Yo tengo una sobrina que acaba de cumplir su mes, tiene su cumplemes y estamos preocupados, ¿no? Porque los sonidos de los pirotécnicos pasan muy fuertemente el edificio donde ella vive, ¿no? Entonces tenemos que poner protectores en las ventanas, ponerle unos protectores auditivos también al bebé porque están más expuestos, ¿no? Y muchos pacientes incluso refieren que cuando les preguntamos, señor, ¿y desde cuándo cree usted que ha perdido la audición o dónde, en cuándo empezó? Muchos refieren incluso cuando estuvieron jugando con pirotécnicos, ¿no? Muchas personas. Y ahí hay un riesgo claro y un riesgo muy interesante, ¿no? Que, por ejemplo, hay niños que revientan estos pirotécnicos y vienen incluso con pérdida súbita, ¿no? Y ahí inmediatamente los derivamos al otorrinolaringólogo para que lo pueda medicar y pueda restablecer y recuperar algo de esa audición perdida, ¿no? En muchos casos, si no vas inmediatamente con una pérdida súbita,
es irreversible y te quedas sordo ya de por vida. Entonces eso sí es muy importante, ¿no? Las madres de familia, todos los padres de familia que están escuchando, a veces vemos que nuestros niños están jugando con pirotécnicos, pero están expuestos a un riesgo muy fuerte, muy grave, ¿no? Y si en algún momento uno de sus hijos les dice, mamá, papá, no escucho, inmediatamente tienen que llevarlo al otorrinolaringólogo, eso sí, ¿no? Ok, lo que dice el licenciado César Gutiérrez es muy importante por varias cosas. Yo le voy a explicar por qué. En primer lugar, todos tenemos 2 oídos, 2 orejas. Por lo tanto, hay la gran posibilidad de que si tú comienzas a perder en gran medida la capacidad de oír en uno de ellos, como todavía te funciona el otro, como que no te vas a dar cuenta. Lo otro es la sordera súbita de ambos oídos es raro. Y entonces lo más lógico es que tú vayas perdiendo poco a poco y te vas acostumbrando y no te das cuenta, ¿ok? Y entonces no tenemos patrones para saber, ¿no? No es algo visual, es algo perceptivo. Y la percepción, a veces uno dice, no sé si ustedes le han pasado, ¿no? Sobre todo los varones, que a veces escuchan mal y se hacen una limpieza de oído y ven que obviamente el oído, la capacidad de escucha mejora notablemente, entonces tenían un tremendo tapón en el oído. Pero muchas veces no se dan cuenta. Yo me acuerdo muchas veces que he hecho campañas de lavado de oído y sacaba unos tacos tremendos de cera en las personas que la gente se reía y se admiraba de la cantidad de cera que le sacábamos con la limpieza de lavado de oído. Y entonces lo importante aquí es de que hoy en día las estadísticas en todo el mundo nos habla de que hay una tendencia a que se presenta una hipoacusia, una disminución en la capacidad normal de escuchar. ¿Y esto por qué es interesante? Es interesante porque, por ejemplo, si tú eres taxista y uno que escucha perfecto, con uno que no escucha, ¿qué pasa? Un taxista que no escucha bien, en la noche está un poco cansado, le pueden tocar el claxon, no escuchan y se lo van a llevar de encuentro, ¿no? Es una posibilidad. Otra posibilidad, ¿no? Si tú eres un profesional que te vas a dedicar a algo que tenga que ver con el oído, ¿no? También vas a estar en una posición en desventaja. Si quieres ser músico, por ejemplo, si quieres ser médico, ¿no? Por ejemplo, para ser médico uno anda con el estetoscopio para arriba y para abajo y te dicen, este paciente tiene un soplo en el foco aórtico. Todo el mundo escucha el soplo y tú no escuchas. Entonces, si tú, por A o B, eres una persona que no tienes capacidad auditiva, o sea, vas a ser un mal médico porque no vas a escuchar ni el soplo en el tricuspidio, ni en la bicúspide, en ningún lado. O puede ser que tú seas una ama de casa y, por ejemplo, se está saliendo el gas, ¿no? Y a veces uno escucha, o a veces uno huele, ¿no es cierto? Pero los sentidos son vitales para el ser humano. Justamente ese buen estado de los sentidos en el hombre ha permitido que el hombre subsista, ¿no? Imagínate que si había un cavernícola medio sordo y tenía mal el oído, el diente de sable se lo iba a almorzar toditito, ¿ok? Es importante oír para ser competitivo, por la salud, ¿no? Es muy importante. Y entonces, antes de entrar a un corte, en la cual ya vamos a hablar qué cosa es lo que hacen en tecnología auditiva americana, vamos a cerrar esta primera hora diciendo lo siguiente. Las estadísticas del mundo, ¿no? El Organismo Mundial de Salud nos está advirtiendo que en todo el mundo hay una tendencia clara de que el ser humano cada día escucha menos. ¿Y eso a qué se debe? A los malos hábitos que hay, ¿no? Los tonos. Bueno, bulla siempre ha habido. Desde que yo también era chico y un tono, me ponían un parlante en la orejota y todo el mundo quería estar ahí, sentir el éxtasis, ¿no? Pero hoy día vas en el carro,
te ponen un parlante triaxial, cuatriaxial, te lo ponen hasta en el techo y tú vas encerrado en una jaula cantando, ¿no? Y eso es un bombardeo tremendo al oído. Y lo otro es que todos cuando vemos un partido de la Copa Libertadores, de la Copa UEFA, del Mundial, ¿no? Vemos que cuando salen los jugadores del camerino, cuando suben al bus, todos los jugadores están con sus audífonos. Y entonces, como aquí todos somos monos, entonces todos queremos estar con audífonos también. Y no consideramos, ¿no?, que esa canalización de la música en forma directa te estás ocasionando un daño importante en el oído, y si eso lo usas desde los 12, 13, 14 años, cuando tengas 25, vas a ser un anciano auditivo con toda seguridad. Y ahí vamos a llorar al río. Y de todas esas cosas vamos a hablar entonces con el licenciado César Gutiérrez para que él nos dé algunos consejos y cómo hacer un diagnóstico a tiempo. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Ya regresamos con Médico de Guardia en Exitosa, la radio del Perú. Continuamos con Médico de Guardia en Exitosa, la radio del Perú. Médico de guardia a emergencia. Bien, queridos amigos, este es Médico de Guardia, somos Radio Exitosa, estamos con el licenciado César Gutiérrez. Él trabaja desde hace mucho tiempo en tecnología auditiva americana, esta institución especialista en todo lo que es patología y problemas de la audición. Está ubicada en el Jirón Marchán 516 San Borja, y los teléfonos, por si alguien está interesado, es el 476-0605, 476-0605, y estamos con entonces su subgerente general, que es el licenciado César Gutiérrez Abarca. Bueno, ¿qué es lo que tú quisieras darle como mensaje, una comunicación a todos los peruanos que te estaban escuchando sobre la problemática que hay en los problemas de audición que tú ves todos los días? Bueno, Armando, es importante que tomemos conciencia que una evaluación audiológica es obligatoria una vez al año. En muchos países esto se da rigurosamente. Nosotros no tomamos conciencia de eso y tenemos que tomar medidas urgentes. Una vez al año, así como controlamos la vista, así como controlamos los dientes, tenemos que controlar los oídos. Entonces, ¿en qué consiste? Para que conozcan un poco más la evaluación audiológica. La evaluación audiológica tiene 4 partes muy importantes. Primero es una videotoscopía, que es una microcámara que ingresa al canal auditivo y verifica que el canal auditivo y la membrana timpánica estén funcionando adecuadamente, no haya ningún problema. Después se tiene que hacer una timpanometría para ver el grado de flexibilidad del tímpano y ver los rangos de conducción del sonido. Luego tenemos que hacer una audiometría tonal vía aérea y vía ósea para descartar el nivel de pérdida de uno y del otro oído. Y adicionalmente a esto de encontrar una pérdida auditiva, hacemos una logoaudiometría. Y en la logoaudiometría lo importante es establecer los porcentajes de comprensión del lenguaje en el paciente. Entonces, con estos 4 exámenes uno puede monitorear, puede tomar medidas preventivas, porque los riesgos de no tomar estas evaluaciones son las siguientes. 1. Si tú tienes pérdida auditiva y la sobrellevas, haces el esfuerzo o te empiezas a aislar, pero no tomas medidas, es más, no quieres enfrentar el problema, no quieres aceptar que tienes pérdida auditiva, el problema se va a agravar a nivel de la comprensión del lenguaje, porque como el cerebro no recibe los sonidos,
el cerebro empieza a olvidarse del lenguaje. Y es como cuando uno empieza a hablar un idioma, empieza a aprender un idioma diferente, y si el inglés, por ejemplo, y si no practicas el inglés, te olvidas, el cerebro se olvida. Entonces el problema de tener pérdida auditiva y de no tomar medidas inmediatas te expone a que tú no pierdas en el tiempo la comprensión del lenguaje, y eso es algo mucho más grave, porque cuando ya tú has perdido el porcentaje de comprensión del lenguaje, ya no vamos a poder hacer nada. No hay cirugía, no hay operación, no hay medicina, no hay prótesis, no hay nada que podamos hacer. Entonces, ¿qué pasa en la vida diaria? Te dicen una cosa y entiendes otra. Eso es lo grave, ¿no? Tenemos pacientes, el otro día bromeábamos un poco, a uno de los pacientes le decíamos: señor, por favor, sáquese los lentes. Y el señor: que me saque los dientes, te dice, ¿no? Entonces, y con audífonos puestos, ¿no? O sea, ni siquiera ya con la prótesis auditiva. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque ya se daña la comprensión a nivel cerebral, ¿no? Ya eso es un poco más grave. Entonces, la recomendación es la siguiente: si tienes pérdida auditiva, tienes que tomar medidas urgentes, preventivas, para que tu tercera edad pueda ser, no puedas perder la comunicación en la tercera edad. Porque ¿qué pasa también? Pasa que muchos de nuestros pacientes llegan, la mayoría de los pacientes que atendemos vienen con cuadros de depresión, aislamiento, porque como cuando una persona te dice ¿qué? ¿Cómo? Repíteme, genera mucho problema psicológico con las personas que conviven con esta persona, ¿no? Y se molestan, se irritan, llegan a incluso estar intolerantes, reciben mucho rechazo, y hay todo un componente psicológico fuerte, marcado. Hay mucho sufrimiento y dolor en ese sentido. Entonces la recomendación es que tomemos medidas, vayamos a hacernos una evaluación exhaustiva para no pasar estas dificultades más adelante. Esa es la mejor medicina, ¿no? Tenemos que tomar medidas. Ahora, en el Perú, según el INEI, te comentaba, han hecho una encuesta y donde nos indican que de los 30 millones de peruanos, el 5.2, o sea, más de 1,5 millones de personas tiene alguna discapacidad. Dentro de este 1,5 millones de personas, el 34%, o sea, más de 500,000 de personas tiene pérdida auditiva. Y hay una ligera proporción, que el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Y lo más alarmante es que solo el 4% de estas personas que tienen pérdida auditiva utilizan y toman medidas. Y tenemos un 96% de personas, según el INEI, que no toman medida. Y cuando ya toman medidas es ya muchas veces demasiado tarde. Entonces, por ahí va la primera recomendación: es hacerse una evaluación audiológica completa en un centro especializado serio, donde tengas todos los elementos de última tecnología y te den un diagnóstico de precisión, ¿no? Y uno pueda prevenir cualquier riesgo más adelante. Ahora, la comunicación es el primer paso, el escuchar es el primer paso, de la comunicación. Y si tú no escuchas, no comprendes, te desconectas del mundo. Entonces, ahí es importante. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, atención los oyentes. Los candidatos, para que ustedes detecten, los candidatos, si mi papá, mi abuelito, mi hermano, mi hijo tiene los siguientes síntomas, urgente una evaluación audiológica completa. A ver, los candidatos son: 1, primero, como ya habíamos dicho, le sube mucho volumen al televisor, es un síntoma muy claro. 2, te paran diciendo frecuentemente ¿qué? ¿Cómo? No te entendí. Ese es otro síntoma, urgente una evaluación audiológica. Y otro síntoma también ya un poquito ya más avanzado es que le indicas una cosa y te contestan totalmente otra cosa, o te escuchan totalmente otra cosa. Entonces ahí tenemos síntomas importantes, son los candidatos. Tenemos alrededor gente que cumple con estos síntomas, inmediatamente, por favor, por prevención, por cultura, llevarlos a hacerles una evaluación audiológica. Ok,
entonces, a recordar cosas que son obvias, cosas que ya están demostradas, o sea que no estamos hablando de posiblemente de especulaciones, sino cosas ciertas. La Organización Mundial de Salud, ¿no?, ya tiene datos estadísticos claros de que en todo el mundo la gente sufre más de daño acústico. Y eso, obviamente, está relacionado a los adelantos de la tecnología. Muchas veces las personas que trabajan en los aeropuertos, por ejemplo, ¿no?, esas turbinas que a cada rato suenan, obviamente dañan. Antiguamente las personas pasaban por el centro de Lima y pasaban pues las carretas, ¿no? Por ahí pasaba el que vendía Revolución Caliente, tamales, ¿no? Es una cosa más apacible. Pero hoy día tú te paras en la avenida Alfonso Ugarte, en la avenida Bancay, ¿no?, y escuchas unos claxons más fuertes que otros. Es más, la ambulancia, el patrullero, y sí, el Armando, pito. en ese sentido, imagínate que la Organización Mundial de la Salud indica que 55 decibeles es el máximo de intensidad de contaminación acústica permitido. Y acá la Municipalidad de Lima, con su programa de Lima contra el ruido, hizo un estudio con un sonómetro en Abancay, donde tú mencionas, y han detectado niveles de 85 decibeles. Imagínate, ¿no? O sea, toda esa gente. Ahora, tú podrás decirme, bueno, pues piña los que viven por allá, piña los taxistas, yo no voy por allá. Pero de repente tú ahí en tu velador en estos momentos, ¿no?, tienes tu iPhone, tienes tus audífonos que usas. Y entonces, como es una moda, porque es cierto, es una moda, y todos los jóvenes quieren, para estar a la moda, no quedarse, quieren poner sus audífonos rosados, celestes, negros, amarillos, blancos, de todos los colores. Todo el mundo quiere ser como la pulga Messi, ¿no?, con su audífono, para no quedarse atrás, porque es fashion, ¿no?, está de moda, y entonces usan los audífonos. De repente no nos hacen caso, pero ¿qué es lo que va a pasar? El oído se va a ir lesionando poco a poco. Entonces, estos chiquilines, estos jóvenes que desde hoy día usan estos audífonos a niveles muy altos, porque obviamente son jóvenes y quieren sentir la adrenalina al tope, y entonces le ponen todo el volumen posible, ¿no?, y se desconectan del mundo, ¿no?, se están haciendo un daño constante al oído. Y cuando tengan 35 años, 30 años, ¿no?, en lo mejor de la edad, van a tener problemas de oído. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que cuando estas personas, como dice aquí César, ya sean adultos, porque el tiempo nada lo detiene y todos algún día seremos viejos. Y entonces, cuando tú eres viejo, ¿no?, la familia, por diferentes razones, vive su mundo y el viejo se va quedando solo. Y si tú eres viejo y no escuchas bien, cada vez que tú quieras contestar, como dice César, eso es una realidad. Este viejo sordo de encima que ni oye, ¿no? Entonces, lamentablemente, así es la realidad. Y entonces tú vas a abstraerte, vas a quedar cada vez más solo, la depresión puede ser mayor, y esa no es una calidad de vida que nosotros queremos para todos ustedes. Por eso, si usted es un padre de familia que me está escuchando y está pensando seguramente comprarle a nuestros hijos algún aparato bonito de música, no nos olvidemos que no solamente hay que hacerle regalos, sino hay que hacerle la advertencia y el seguimiento para que él no vaya a lesionar su oído. Armando, en ese caso, por ejemplo, es importante que sepan las personas que a los niños menores de 10 años no les regalen estos auriculares para escuchar música, ¿no? Porque hasta los 10 años el oído está todavía más expuesto, porque está en desarrollo todavía. Entonces, si vamos a regalar
tiene que ser a un niño que tenga más de 10 años, si no estos niños van a llegar a los 25 con pérdida auditiva de todas maneras. Entonces eso es importante, ¿no? Lo que le está diciendo César Gutiérrez obedece a que el cráneo sigue creciendo hasta los 18 años, pero justamente la parte del peñasco, la parte donde tenemos el oído, varía mucho hasta antes de los 10 años, ¿no? Y por eso es que los niños sufren mucho más otitis que la persona mayor, porque el canal, en lugar de ser medio vertical, es más horizontal. Y por eso el niño, cuando toma la leche, muchas veces se le pasa al oído, ¿no? Porque hay una comunicación entre la garganta y el oído a través de la trompa de Eustaquio, ¿no? Pero esa factibilidad de infección del oído y es mucho mayor, ¿no?, en los niños, porque justamente el túnel es horizontal y entonces si el bebé se atraganta, la leche se pasa al oído y entonces contamina el oído, porque obviamente la leche es una sustancia orgánica, se fermenta, se pudre y viene la infección. Pero así como pasa la leche en el infante, también, como dice César, en el joven, en el prepúber, en el niño de 8, 9, 10 años, ¿no?, al ponerse los audífonos, el ruido, las ondas sonoras van a estamparse directamente contra el tímpano y le van a hacer un daño que puede ser acumulativo e irreparable. Y tú, por darle un juguete a tu hijo para que él se sienta bien, ¿no?, le puedes terminar haciendo un daño si es que no le haces la aclaración del caso, que siempre va a ser importante. ¿Qué más, mi querido César? Claro, por ejemplo, también otro punto importante ahora que es Navidad, ¿no? Si dejamos que los niños jueguen con los petardos, cuetones, ratablancas, etcétera, hay una característica importante y un riesgo muy, muy puntual y grave en este caso, porque de por sí el oído tiene un sistema protector de sonidos fuertes. Pero como el sonido de un petardo es tan violento, tan impulsivo, dura más o menos una centésima de segundo, ingresa con una potencia muy fuerte hacia las células ciliadas que están ya en el oído interno. Pero ¿por qué ingresan? Porque nuestro sistema protector responde después de las 10 centésimas de segundo, recién se activa nuestro sistema protector. En cambio, un petardo en una centésima ya ingresó. Entonces, un impulso violento al oído interno. Y si eso pasa, por eso es que se genera como una herida interna en la célula ciliada, y que hace que en el tiempo se vea debilitada y ya no tenga un óptimo funcionamiento. Por eso es importante. El riesgo en esta Navidad es bastante alto, bastante alto. Antes no había muchos estudios de este caso, pero ahora ya con la tecnología uno sabe mucho más de estas respuestas del oído. Ese es otro riesgo, no jugar no estar muy cerca a explosiones. Y si los bebés, por ejemplo, muchas veces hay un caso, ¿no?, en Europa, un caso muy, muy conocido, que parejas jóvenes tienen hijos, y los jóvenes pues quieren seguir divirtiéndose, ¿no? Llevan a sus hijos al estadio, llevan al concierto a un bebé, ¿no? ¿Y qué pasa? El bebé empieza a tener pérdida auditiva, ¿no?, o zumbidos en el oído. Cuando el oído se cansa, empieza a zumbar. Entonces hay protectores especiales para los bebés. Hay que protegerlos. O si es que no tengo a la mano un protector, ya estamos a puertas de Navidad. Lo que tenemos que hacer con los niños es taparles con las manos, les tapamos los oídos, ¿no? De alguna manera cubrimos, más o menos 20 decibeles de potencia le cubrimos con las manos, o también a los bebés les podemos poner unos algodones, tal vez no internamente, pero sí de alguna manera cubrirlos con una especie de motas que podríamos hacer, o también ponerlos en una habitación y cerrar la puerta para que la onda expansiva, la onda sonora, no le genere daño.
Eso es importante. Yo creo que esta Navidad tenemos que cuidar más que nunca, ahora que ya sabemos todas estas cosas, la salud auditiva de nuestros niños, de los bebés que están expuestos a todo esto, a este daño futuro que puedan tener. Ahora, si el bebé y el niño no están expuestos, después, ¿sabes cuál es el problema, Armando? El profesor, cuando el niño crece, va al colegio, ¿qué le dice el profesor? Señor, padre de familia, su hijo es muy distraído, es muy disperso, no aprende, no entiende. Pero pues muchas veces no es un tema de atención, es un tema de pérdida auditiva. El niño está con pérdida auditiva, no escucha, pues no atiende, porque no escucha. Y otro aspecto, cuando uno tiene esos traumas auditivos, también hay un efecto en el aprendizaje cognitivo. A nivel cognitivo también se afecta la velocidad y la capacidad de aprendizaje. Entonces son problemas serios, imperceptibles como tú mencionas, pero sí son riesgos reales importantes, ¿no? Entonces una prevención, hacerle una evaluación de todas maneras, ¿no? Y cuidarlos esta Navidad sobre todo, y este año nuevo, de todos los pirotécnicos, ¿no? Una serie de pirotécnicos, unos riesgos, ¿no? Interesantes ahí, Armando. Ok, si hay alguna persona que nos está escuchando requiere una evaluación y de repente no cuenta con los medios económicos para hacerlo, esta es la oportunidad de llamarnos al 251-9422 o al 467-4499, y entonces yo le voy a pedir a mis amigos de Tecnología Auditiva Americana que, como es característica de este programa, hay que ayudarnos entre peruanos, porque si un peruano no ayuda a un peruano, entonces ¿quién nos va a ayudar? Tenemos una llamada. Médico de guardia, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿aló? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estaba escuchando el doctor Marcelo lo que está hablando. Sí. Quisiera hacer una cosa sobre mi hija. Mi hija tiene 16 años. Ya. Y tiene dolor de oído. Ya, y le sale, le sale como cera así de los oídos. Ya. Ya, y se queja mucho de dolor de cabeza. Ya. No, y yo, es una consulta para un otorrino. Sí, básicamente lo que tú me estás contando es dolor, que es otalgia, y además hay una secreción. Sí. Eso, sí, es para un otorrino. Yo te voy a dar un teléfono en estos momentos, tú toma nota, ¿no? Sí. Y la vas a llamar a la doctora Padilla, Elsa Padilla La Rosa. Te voy a dar sus teléfonos. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy para mi hija, ¿quiero o por el nombre mío? Sí, tu nombre. Yolanda Valencia Navarro. Ya, escúchame, Yolanda, anota el teléfono de la doctora Elsa Padilla, es el 9950 24274, repito, así es, 9950 24274, o también te doy otro teléfono de ella, que es el, a ver, acá está, el 99351 3875. Ya, Yolanda, tú la llamas a ella y le dices: doctora Padilla, llamo de parte de su amigo el doctor Macé, ¿no? Entonces, por favor, necesito que usted me ayude con esta evaluación de mi hija, ¿no? Entonces tú la buscas, ella te va a atender, no te va a cobrar nada, ¿no? Ella ha sido mi compañera de carpeta de todo el tiempo que estuve en la Universidad de San Fernando de San Marcos, ¿ok? Ya, doctor, muchas gracias. Ya, ok, chao, feliz Navidad. Bueno, todavía nos quedan unos minutos, seguimos con el doctor César Gutiérrez de Técnica Auditiva Americana, y nuevamente hago la llamada. Si es que alguna persona tiene problemas de que no escucha, no tiene problemas, está preocupado, nosotros aquí lo ayudamos. Vamos con una llamada. Médico de guardia, buenas tardes. Aló, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Quería hacer una pequeña consulta. Dime. Yo normalmente cuando me echo a descansar y duermo mucho de un lado, vamos a sobre todo el lado izquierdo, cuando despierto amanezco con el oído tapado durante 2-3 días muchas veces, y es complicado a veces que la verdad que me siento como porque se siente tapado el oído, ¿no? ¿Ya? No sé qué podría hacer. Bueno, yo sufro de alergia normalmente, pero digamos, hace tiempo que no me da, pero
La verdad que no sé si tendrá que ver algo, yo soy una persona con discapacidad visual y no sé si tendrá que ver algo eso, ¿no? Porque en los 2 últimos años recién me ha venido ese problema que estoy teniendo, ¿no? ¿Qué edad tienes? 29. Ya, mira, yo te voy a ayudar por ambos lados. Primero, igual, anota el teléfono de la doctora Padilla, ¿ya? ¿Estás listo? Ya, doctora, a ver, voy a ver mi BlackBerry, a ver Padilla, acá está. Ya, igual te dicto ese teléfono, es 9950 24274, 9950 24274, o si no, la llamas al otro teléfono que es el 9935 13875, ¿ok? Entonces, ella, la doctora Padilla, va a descartar que tú tengas un problema, de repente te revisa y tienes un gran taco de cerumen con un buen lavado de oído suficiente. Un dato importante que me estás dando es que eres alérgico, entonces muchas veces esas alergias son causante de problemas de una buena audiencia, una buena audición. Y si en caso la doctora te dice, mira, te he revisado, no tienes nada, ¿no? Te doy el teléfono acá del subgerente general César Gutiérrez, te lo voy a presentar por teléfono, ¿ya? El teléfono de César Gutiérrez, anota por favor, es el 981 848 945. Entonces, si el problema es de otro tipo, de repente él te tiene que hacer un examen de una audiometría y de repente vas a necesitar audífonos, pero primero hazte una revisión de carácter médico y después te haces una revisión ya de carácter médico técnico, ¿ya? ¿Ok? Te voy a presentar acá a César Gutiérrez para que lo conozcas y ya tú ya llamas a ambas personas para que trates de mejorar, ¿ok? Te presento a César Gutiérrez. César, te presento a mi amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Sí, efectivamente, Armando, te vas a hacer acreedor de una evaluación exhaustiva de cortesía. Acá solamente deja tus datos en la radio y te vamos a hacer la evaluación exhaustiva que hacemos en el centro audiológico. Tiene un costo de 84 soles. Son esos 4 exámenes. Entonces, primero vas a ir con el otorrino para que te descarte un tema de infección, un tema de tapón de cerumen, etcétera. Y de ahí vienes a nuestro centro audiológico y te hacemos también todos los 4 exámenes para descartar una pérdida auditiva y para evaluar si eres o no candidato para utilizar un audífono de prescripción. Ok, pero tú no vas a pagar nada porque estás becado por César. Así es, efectivamente. Entonces cuando ya estés listo tú, lo llamas a César Gutiérrez al 981-848-945 y tú le dices, licenciado Gutiérrez, yo hablé con usted, con el doctor Macé, llamo para que me dé mi beca, ¿ok? Excelente, doctor, muchas gracias. Chao. Sí. Bueno, Armando, también sí. En todo caso, yo les voy a dejar 10 evaluaciones de cortesía a los oyentes. Solamente tienen que llamar en estos momentos a la radio exitosa y dar su nombre completo. Y como dice el doctor Macé, dicen que han estado en el programa, inmediatamente yo voy a dejar acá mis datos, me van a mandar por correo los 10 nombres y les voy a separar un examen exhaustivo totalmente gratis, ¿no? Para los oyentes de la radio y del programa Médico de Guardia. Ok, entonces estas 10 becas, los que estén interesados, me escriben a mi correo, que es doctor Macé, todo completo, la palabra doctor completa, doctor, o sea, D-O-R, o sea, doctor Macé, ya saben que mi apellido es con doble S, doctormacé, @medicodeguardia.com.pe. Ahí se inscriben, ¿no? Y entonces ahí me escriben el correo y yo ya me comunico con César Gutiérrez, ¿no? Y les contesto yo qué día van todos para allá. Entonces mi correo es doctormacé, todo junto, @medicodeguardia.com.pe. Bien, entonces la recomendación, tecnología auditiva americana,
Es un centro responsable, serio, con mucha experiencia. Ahí está mi amigo César Gutiérrez, es el subgerente general. Y esto queda en Girón Marchán 516 San Borja. Y los teléfonos son el 476-0605 o 476-0267. ¿Tu palabra de despedida, mi querido César? Nada, agradecerte, Armando, la promoción de una cultura de la salud auditiva. Nosotros tenemos una responsabilidad moral sobre este tema porque somos conscientes del sufrimiento que acarrea la pérdida auditiva en el ser humano. Y nada, simplemente indicarles, compartir con ustedes. Nosotros tenemos una central de citas, que es un número de fácil recordación para todos los oyentes, es el 719-5555, repito, 719-5555. Y toda la próxima semana, o lo que queda del mes, la promoción que le vamos a lanzar para los oyentes es que si llaman directamente a esta central de teléfono de nuestro centro audiológico, les vamos a dar un descuento especial en la evaluación audiológica. El precio es 84 soles, pero para ustedes solamente tienen que indicar que han escuchado el programa con el doctor Armando Macé. Tienen que indicar eso llamando a esta central y les van a cobrar solamente 30 soles. Y si llaman el día de hoy acá a la radio, dejan los datos a la radio y a las 10 primeras personas totalmente gratis. Eso sería nuestro detalle para los oyentes, y agradecerte nada más tu cálida atención, Armando, y nada, me despido con ustedes. Pues. Bien, queridos amigos, ha sido el doctor César Gutiérrez. Vamos a dar un pequeño corte y regresamos. Chao.